Vamos a charlar con Gustavo Marangoni, que siempre nos atiende muy amablemente cuando lo convocamos. Recordemos que Gustavo es politólogo, es docente universitario, director de MIR Economía, y gracias a él vamos a charlar en la mañana de lo que está sucediendo en la política argentina, que parece que esta semana se van a o se está tranquilizando un poco las aguas de lo económico, si eso es un efecto de la política, no sé. Vamos a charlarlo con él. Hola Gustavo, buen día. Maximiliano Lequi te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Muy buen día y muchas gracias por llamar. Por favor, gracias a vos siempre por atendernos. Bueno, Gustavo, la semana pasada hubo tanto ruido en la economía y algunos dicen que algunos decían, es un problema político, no económico. ¿Esta semana vos ves un poco las aguas más tranquilas? A ver, es cierto que la Argentina viene con una situación de mucho estrés en la más política de sus variables económicas, que es la relación peso-dólar. No vamos a hacer una larga historia, pero desde abril del 2018, que comenzó la corrida cambiaria, que aún no se detuvo, lo que vemos es que a veces cobra más velocidad, a veces menos velocidad, pero cuando el matrimonio entre el peso y el dólar entra en crisis la sociedad argentina en general, porque todos nos ponemos nerviosos, y fundamentalmente la sociedad política argentina, especialmente a los que le tocan gobernar, porque saben que el que no gobierna el dólar de alguna manera no gobierna bien la República Argentina. Entonces, veamos esta semana ya, ingresando a la segunda parte de tu pregunta, el gobierno desplegó un arsenal para poder bajar y contener el dólar y evitar esa barrera psicológica de 200 en el blue y de casi en todas las otras cotizaciones que estaba a punto de cruzar, y puso, como se diría coloquialmente, toda la carne al asador. El Banco Central está vendiendo reservas, vende dólar futuro, el Tesoro coloca nuevos bonos de deuda, se interviene, según dicen algunos, con manos amigas en el mercado del blue. Es decir, han salido por todos lados a tratar de contener. Veremos, porque una golondrina no hace verano, si aparecen más golondrinas, si esta PAC de ayer, de hoy, se mantiene en las próximas semanas, pero indudablemente todo esto fue en buena medida lo que motivó la carta de Cristina Fernández, donde dice: el principal problema de la Argentina es esta estructura bimonetaria, el presidente tiene la responsabilidad de gobernarla, y para esto hacer acuerdos, que de alguna manera es una veña para decir aplicar lo que sea necesario aplicar para calmar esta situación. Entonces, en principio podríamos decir que obviamente aún no terminó el conflicto o el problema o la relación dólar-peso, peso-dólar, pero las baterías que se tomaron en una guerra en principio son las correctas o son las que se tenían que tomar. A ver. ¿O no? Sí, digamos, en lo que tiene que ver con desplegar instrumentos, tratar de pasar vencimientos inmediatos a vencimientos más largos, ofrecer más tasa de interés. También hay que advertir que se está cambiando o se está indexando por el dólar. Vos fijate que hace unas semanas algunos funcionarios decían hay que ahorrar en pesos y especificar, y ahora los propios funcionarios están creando instrumentos dolarizados para que aquel que tiene pesos esté más seguro al prestarle al Estado Nacional. Yo te diría, son medidas, sigue pendiente el tema más estructural que tiene que ver con rumbo, que tiene que ver con el 2021, el 2022, etcétera. Pero me parece que se ha tomado registro que vos, en un contexto donde hay tan poquitos dólares en el Banco Central y tantos pesos dando vuelta, no podés seguir dándole a la maquinita pensando que eso no va a tener consecuencias. El ministro dijo que ya estaba hablando con el Fondo Monetario Internacional, inclusive para evitar la impresión de billete como se espera para el año que viene, es decir, bajar ese nivel de emisión. ¿Esto te parece que es correcto? ¿Va por el camino de una señal positiva? Sí, todo lo que tiene que ver, hablar con el Fondo Monetario Internacional, y también acá hay un cambio de registro que a mí me parece razonable cuando se cambia de opinión, porque la realidad te da indicadores
de que tu opinión anterior no es consistente. Así como decía, antes se planteaba ahorremos en pesos y ahora se generan instrumentos dolarizados para absorber los pesos, también se decía hasta hace un mes atrás, al fondo no le vamos a pedir nada, y ahora dicen, bueno, algún refuercito de préstamo para engordar las reservas probablemente se solicite. Entonces, creo que justamente hay un dicho que dice de sabios es el cambiar, por lo menos cuando esa modificación en una opinión o en una conducta está vinculada por el hecho de que lo que vos venías probando no resultaba del todo. Creo que en ese aspecto lo que estamos viendo es un cambio de receta. Fijemos que las herramientas que se aplicaron el 15 de septiembre del Banco Central con la pretensión de estabilizar el mercado de cambio lograron todo lo contrario, claro, y de hecho claro. hasta motivaron a que más de 2.300 millones de dólares que estaban depositados en los bancos huyeran hacia cajas de seguridad o a cualquier otro lugar. Y bueno, cuando se tomó nota de que con lo que entre lo que se buscaba y lo que se proponía había una distancia enorme, se cambió, y eso me parece que siempre tiene que ser puesto en valor. Te pregunto también, esto llevado al punto de vista político, las relaciones políticas, del cual esta mañana escuchaba una declaración de Ebe de Bonafini bajándole inclusive al tono a lo que tiene que ver con las tomas y los desalojos, no tomando posición en el tema Entre Ríos o Santa Elena o el campo de los Echeveres. Una pelea familiar, dijo, no tiene nada que ver, no debería tener nada que ver el gobierno. Por eso digo, me parece que los políticos también se dieron cuenta que hay que bajar un poco el nivel de crispación, más allá de que Eve no sea política, pero representa muchísimo a cierto sector del gobierno, ¿no? Ya, yo creo que en la Argentina hay problema para ser dulce, o sea que agregar problema, ¿no? Claro, claro. Cuando vos tenés muchos líos en tu vida personal, tratás de arreglar la mayor parte que puedas, porque si salís a la calle a darte una vuelta, a ver con quién más podés pelear o en qué cuestión te podés enganchar, bueno, no sería una conducta lógica o razonable. Me parece que hay que concentrar los esfuerzos en estabilizar el mercado de cambios, porque esto no es una cuestión financiera. En otros países lo puede ser porque no está toda la sociedad pendiente de las reservas del Banco Central, del contado con liqui, de una devaluación. En la mayor parte de los 192 países que hay en el mundo, cuando cambia la relación entre su moneda y una moneda extranjera cualquiera, el 99% de la población no se entera. Claro. Y cuando vos te subís a un taxi y el tachero te reconoce si tenés algún tipo de aparición en los medios, no te pregunta, ¿y cuántas reservas nos quedan en el Banco Central? ¿1.500, 1.300? Vos decís, ¿cómo puede ser? Que me está preguntando eso el tachero, claro. Entiéndase, no estoy diciendo que los taxistas no sean personas informadas y que tengan todo el derecho. Voy por otro lado. Digo, cuando hay una preocupación, cuando mi tía Leonilda me pregunta por el contado con liqui, claro, claro. Digo, evidentemente las cosas no están bien, están mal. Y en este marco y en este contexto de la Argentina, con tanta complejidad, la reaparición de un expresidente como Macri, por ahí tirando más leña al fuego desde lo político, ¿es bueno, es malo? ¿Cómo lo ves vos? Macri eligió posicionarse no ahora, sino en el tramo de la campaña que fue de agosto a octubre del año pasado, como el referente principal del no peronismo y del antiperonismo, porque él advierte que ahí tiene un caudal de fidelidad que lo puede ayudar a soportar la tormenta, algo parecido a lo que hizo Cristina en el 2016 y 2017. Si Macri está haciendo su resistencia con aguante, pensando que eventualmente en el 2023 no necesariamente va a poder ser candidato, cosa que hoy parece muy improbable, pero sí al menos estar en la discusión de esa mesa en la cual pueda, o colocar gente en las listas, o tener una ascendencia en alguna de las cosas que se decidan. Uh-huh. Y eso es natural de la gente que hace política, no está bien ni está mal. Macri es un político. Uh-huh. Y en ese sentido me parece que no hay que subestimarlo porque, bueno, alguien que fue 2 mandatos que fue gobierno, presidente de la República, independientemente del escaso éxito, vamos a decirlo de una manera elegante, que tuvo su gestión,
es un referente muy importante para una parte sustantiva de la oposición. Como politólogo te pregunto, ¿qué ves vos en relación a algunos periodistas están diciendo, bueno, hay solamente 2 fotos desde la asunción en este año de mandato de Alberto Fernández entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández? Algunos dicen, Cristina Kirchner ayer en los 10 años del fallecimiento de su ex marido, expresidente de la Nación, no acompaña al presidente. Su propio hijo, Máximo Kirchner, no va y va a un acto paralelo en el conurbano bonaerense. ¿Vos cómo lo ves? Cristina es la líder o la conducción estratégica del Frente de Todos y Alberto Fernández es el liderazgo de gestión. Esto es nuevo en la política argentina, en el peronismo, en todos lados. Hay que ver cómo termina este experimento. No hay garantías ni de que va a terminar bien, ni hay que hacer profecía de que va a terminar mal, porque la verdad que, como cualquier cosa que no tiene antecedentes, se va a definir en la práctica. Ahora, en la Argentina pasa con esta coalición gobernante como pasó con la anterior coalición. Las coaliciones son acuerdos que hacen personas que representan grupos que son distintos, pero que hay algo que las unifica, que es el hecho de evitar que gane otros. Una vez que logran ese propósito, empiezan a aparecer las diferencias. Bueno, y además en un contexto tan tormentoso como el de la Argentina en particular y la del mundo, digamos, bajo esta pandemia. Así que están sometidos a una cuestión de estrés. Interesante. ¿Cómo manejan ese estrés? Interesante lo que vos me estás diciendo, es decir, vos estás separando liderazgo de gestión, en este caso se lo traduzco a los oyentes, el liderazgo claramente lo tendría Cristina Kirchner, es el empujón grande que da para que Alberto llegue a donde está, y la gestión está en manos de Alberto Fernández. O sea, vos estás siendo muy claro en eso, en la gestión debería, pero eso digamos tiene que coexistir, porque si coexiste mal, se pueden chocar también, ¿no? Bueno, obvio, hasta aquí, digamos, el presidente vive haciendo una profesión de fe de su rol de continuación de lo que inició Néstor Kirchner, continuó lo que hizo Cristina y ahora le corresponde a él. Pero nadie duda que la principal accionista del Frente de Todos, no solo por características personales, sino por una cuestión que en la política democrática es fundamental, que es por cantidad de votos, es la expresidenta, claro, que además se encargó de recordarlo en la carta cuando dijo que su sector, es decir, el kirchnerismo, había resignado la presidencia en virtud de sumar a otros que en su momento habían estado y se habían ido. Bueno, entonces se está poniendo como el gran paraguas por arriba de toda esta situación que marca cuestiones estratégicas. En cualquier otra fuerza política hablar de conducción estratégica puede sonar abstracto, puede sonar raro, pero en lo que hace la cultura peronista es un concepto esencial y lo que establece es que, bueno, el conductor tiene una mirada de todo el terreno y después están las cuestiones específicas y concretas, logísticas en este caso, que hacen al funcionamiento, mejor o peor, del gobierno, que también allí Cristina dejó trascender su punto de vista. Pero ella, en todo caso, se pone en el lugar del que marca rumbos, pero no necesariamente señala la parte instrumental. Dice, la Argentina es un país bimonetario y esto es un problema, pero en la carta no dice qué es lo que hay que hacer para resolver ese problema, sino que de alguna manera estimula al presidente a decir, mirá, tenés las manos libres para hacer lo que quieras porque sos el presidente y porque acá hay que hacer acuerdos, dice, que de alguna manera contribuyan a solucionar esta dificultad. Ahora, cuando dice acuerdos, creo que no está pensando en una Moncloa. Lo que está diciendo al presidente es pragmáticamente resolver lo que tenés que resolver, porque esto no se trata de una cuestión de izquierda o derecha de centro. Y eso, dicho desde Cristina Fernández, me parece que tiene mucha significación política. Gustavo, como siempre, gracias por permitirnos estos minutos para reflexionar y pensar. Te mando un abrazo grande. Otro para vos. Gracias y buenas noches. Gran abrazo. Gustavo Marangoni, politólogo, docente universitario, nos ha ayudado a pensar, a reflexionar en la mañana de hoy aquí en El Arranque.